De regreso con todos ustedes para dar continuidad a esta información en la principal revista informativa de Santiago de los Caballeros, que retomó precisamente su curso desde el día de ayer. Así que desde 6:30 de la mañana hasta 8 de la mañana, un equipo completo les estará a ustedes sirviendo las principales informaciones, los comentarios y análisis de los principales hechos, tanto nacional como internacional. Doy continuidad a esta producción y por supuesto lo hago con el titular principal. Ahí lo tenemos. Gobierno propone precios de los combustibles sean, dice, colocados cada 15 días y crean fondos de compensación. Repito otra vez el titular principal. Gobierno propone precios de los combustibles sean colocados cada 15 días y crear fondos de compensación. Es el titular principal en este martes 1 de marzo. Y del titular principal vamos a conocer qué hay en los demás ámbitos de la vida nacional y pasamos con las regionales. Y la selección de informaciones regionales, la alcaldía de Tenares no cuenta con un vertedero. Protesta por desalojo de familias en barriadas de Hato del Yaque, Santiago de los Caballeros. Continuamos con más noticias regionales. La temperatura se mantiene 21 grados Celsius en este 1 de marzo en Santiago de los Caballeros. Continuamos con más regionales. Ahí la tenemos. El alcalde de Pedro Brán denuncia que teme por su vida tras suspensión del presidente de la sala capitular. Ida Jabón, alarmada por hallazgo de varios cuerpos con signos de violencia. Ahí estuvieron los principales titulares regionales. De estas damos un salto con el momento deportivo. El tenis tiene oficialmente un nuevo número 1, Daniil Medvedev. Toros anuncian a Pat Listach como nuevo manager. El momento deportivo en Pasando Revista. Vamos a seguir conociendo la oferta en el renglón deportivo. Derek Jeter se desvincula de los Marlins y los dueños de las Grandes Ligas de la Major League Baseball están dispuestos a perder un mes de temporada regular. Recordemos que hay diálogo entre sindicato, ¿verdad? Y bueno, nada positivo, ahí estuvieron esas informaciones. Y bueno, de renglón deportivo vamos a conocer qué pasa en el mundo. Moscú y Kiev se reunirán de nuevo mientras la ofensiva rusa continúa. Matan 17 personas durante un velorio en México. Vamos a seguir con más noticias del mundo. El primer ministro de Haití viaja a Belice para cumbres del CARICOM y SICA. La delincuencia obliga a comerciantes del Alto Manhattan a cerrar más temprano. Repetimos los titulares del mundo. Vamos a repetir, señor director, los titulares del mundo en este martes 1 de marzo. Les recuerdo que la temperatura se mantiene en 21 grados Celsius. Moscú y Kiev se reunirán de nuevo mientras la ofensiva rusa continúa. Matan a 17 personas durante un velorio en México. El primer ministro de Haití viaja a Belice, dice, para cumbre de la CARICOM y SICA. Y la delincuencia obliga a comerciantes del Alto Manhattan a cerrar más temprano. Ahí tenemos los titulares o noticias del mundo y brevemente con relación a las principales noticias del mundo. De verdad que uno no termina de salir de las sorpresas. Voy a apartarme un poquito del tema Rusia-Ucrania y quizás centrarme en un problema que parece titular de ayer. Señores, la violencia en México y más que violencia
ya el crimen organizado que desde hace tiempo arropa a esa gran nación. Fíjese que en el día de ayer, y todavía persiste a este martes 1 de marzo, el asesinato de 17 personas que se aprovechó que salían precisamente de un funeral y los acribillaron. Entonces eso ha causado o vuelve a provocar impacto en la comunidad internacional, sobre todo en la comunidad mexicana. Es impactante, usted se pone a visualizar esas imágenes y de verdad que parecería que está viendo una serie de esas famosas de narco, y uno no deja de sorprenderse con la situación que se le ha salido de las manos a los últimos 3 gobiernos de México. No era que con Manuel López Obrador se esperaba una solución a este gran problema que tiene México, pero indiscutiblemente que ya vemos que ni siquiera con los cambios de gobierno en esa nación el problema va a tener esa voluntad política precisamente para enfrentarlo. Y si usted duda de esa voluntad política, pues indiscutiblemente hay que remontarse al hecho aquel donde se captura al hijo del Chapo Guzmán y cómo, señores, cómo el poder del Estado tuvo que ceder a dejarlo tranquilito para evitar, como dicen coloquialmente en México, un desmadre. En esos grados está el crimen organizado en México. Y bueno, luego de este breve comentario de una de las informaciones internacionales, vamos a recordarles a todos ustedes cuál ha sido la selección en este día del titular principal. Ahí lo tenemos, gobierno propone precios de los combustibles sean colocados cada 15 días y crear fondos de compensación. Es una de las principales noticias en el día de hoy, por supuesto, es nuestro titular principal. Miren, es una promesa, realmente que el tema de los carburantes ha sido prácticamente una de las mayores quejas que hay en el gobierno, en esta actual administración, prácticamente desde inicio, porque hay que recordar que si en los momentos de campaña, una de los mayores argumentos que utilizó en su momento electoral el PRM, todos aquellos aspirantes, en especial la comitiva, podríamos decir, aunque parezca exagerado, que era prácticamente un discurso de campaña, la alza de los combustibles, se hizo tema principal al grado que quien hoy precisamente está a la cabeza de ese Ministerio de Industria y Comercio se inventó una fórmula que ahora se revierte, es como una especie de boomerang para el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Esto ha sido un dolor de cabeza, podríamos citar, para el gobierno, porque ningún gobierno quiere tener una queja persistente, aunque siempre van a existir quejas, van a existir inconformidades indiscutiblemente, pero en especial con el tema de los combustibles, este ha sido un tema recurrente e inclusive parte de la rendición de cuentas del presidente recientemente, este pasado domingo, se centró como tema principal en las alzas de los precios de los alimentos, pero en especial de las alzas de los combustibles que vienen arrastrándose por toda la situación de la pandemia y ahora tiene un ingrediente principal. Pero pese a eso, la fórmula del gobierno no ha dado pie con bola para enfrentar esta situación, independientemente del impacto que tenga el plano internacional en este aspecto. Entonces, indiscutiblemente que aunque la intención principal del presidente Abinader no se fue por la ley de los hidrocarburos, sino por la ley de extinción de dominio, pero él citó una propuesta de varias normas o leyes precisamente para que el Congreso la tome en cuenta, pero la voz principal del presidente, el énfasis principal, estuvo en la ley de extinción de dominio. Sin embargo, hay que recordar que la ley de hidrocarburos, propuesta en esta ocasión de manera firme por el presidente Luis Abinader, es una promesa del año pasado en la rendición de cuentas que correspondían a sus primeros 6 meses de mandato. Entonces vamos a ver que dentro de esta propuesta que entra en discusión a la nueva legislatura que se quedó iniciada a partir del domingo pasado, si por fin entonces el gobierno puede hacer una propuesta que sea significativa para esta alza de los combustibles. Como ustedes pudieron escuchar, el caso del tema de los combustibles, la propuesta que tiene de las bajas, de las rebajas, del tiempo, de la compensación, de todo lo que ha supuesto en las
explicaciones que dio el presidente el domingo pasado de cómo hay esa carga gubernamental, cómo se ha hecho, por lo menos ha tratado de mermar un poco el que el pueblo no reciba esa gran carga de las variantes en los costos de los combustibles. Pero indiscutiblemente que aunque se pase semana congelando y existan las variantes que se reajustan, la queja persiste y no para menos. El costo de los combustibles se traduce precisamente a alzas en las demás situaciones de la vida nacional, las demás necesidades. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta propuesta que no deja de ser interesante, aunque no es la solución a la crisis que está viviendo la economía dominicana, la economía del mundo. Pero a pesar de que sí es una realidad el impacto que crea la situación internacional ahora con este nuevo ingrediente entre Rusia y Ucrania, pero el presidente no nos presentó qué iba a hacer con todo esto. Pero vamos a ver con este tema específico cuáles podrán ser las alternativas del presidente Luis Abinader en el marco de esta transformación en la ley de hidrocarburos. Y bueno, yo con este comentario me voy a despedir de todos ustedes, agradecer su fiel sintonía y recordándoles precisamente que ya a partir de unos minutos entra el comando principal en esta producción Pasando Revista, que es una producción de Bemar Televisión para Luna TV, Canal 53. Les recuerdo que desde las 6:30 de la mañana un equipo les acompaña para que usted pueda conocer los principales acontecimientos de la vida nacional. Leina Tolentino se despide en esta primera etapa, les agradece el favor de su sintonía y mañana otra vez hago contacto con todos ustedes reiterándoles que se quede porque a partir de las 7 entre el equipo a analizar los diferentes acontecimientos de manera más amplia, el señor Marcos Martínez y Juan Bonilla.